Soy Manolo Parodi, vuestro paisano historiador. Y como sabéis, los que venís siguiendo esta pequeña serie de podcast de historia, estamos tratando en ellos los acontecimientos de 1823. Esa efeméride del bicentenario de los hechos del Trocadero, de la defensa del constitucionalismo y las libertades que tuvo lugar en la bahía de Cádiz, en los entornos de la isla de Santipetri y especialmente de Puerto Real, nuestro término municipal, en los pagos de la Cabezuela, la Matagorda y fundamentalmente el Trocadero en el verano de 1823. Unos hechos, un acontecimiento bélico que vendría a marcar el fin del gobierno liberal, del que se llamó el trienio liberal, que gobernó de acuerdo con los principios de la Constitución de Cádiz de 1812, de la PEPA, y que sería ese gobierno liberal derribado por la intervención extranjera orquestada por la que se dio en llamar Santa Alianza, una coalición internacional dirigida por Francia, Austria, Rusia y Prusia, y que enviaron a España a acabar con el constitucionalismo español del momento a un ejército francés que recibió el nombre, precisamente por ser francés, de los 100.000 hijos de San Luis. Sabemos que se produjo un hecho de armas en el término municipal de Puerto Real fundamental, la batalla del Trocadero, la noche del 31 de agosto de 1823, pero sabemos también que ese hecho de armas no fue una cosa aislada, no fue un momento puntual, sino que se insertó no solamente dentro del periodo del malogrado trienio liberal, sino dentro de un momento histórico mucho más amplio, que es el que se da a la historia y se conoce como el de la oleada revolucionaria de 1820, que se inserta a su vez en las oleadas revolucionarias de principios del siglo XIX en Europa. Pues bien, sería esa Santa Alianza, esa coalición de cuatro grandes potencias conservadoras, absolutistas, Rusia, Prusia, Francia y Austria, la que daría al traste con el gobierno liberal español, como con otros movimientos liberales en la Europa del momento, cosa que hemos visto y sobre la que hemos tratado en las anteriores grabaciones de estos podcasts. Hemos hablado del caso portugués, de los casos en Italia, en Cerdeña, Piamonte y en el Reino de las Dos Sicilias. Hemos hablado del caso polaco, del caso ruso, de la situación en Francia, incluso de la situación en Inglaterra, que no pertenecía a la Santa Alianza, pero que era connivente en líneas generales con los movimientos e iniciativas de este bloque de potencias continentales. Y hoy queremos hablar de la situación en Austria. El Imperio Austríaco, antes Sacro Imperio Romano, hasta 1806, el Sacro Imperio Romano, mal llamado Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano, cambiaría de denominación por imposición de Napoleón en 1806 y se convertiría en el Imperio Austríaco, así se llamaría. Va a ser una de las potencias vencedoras sobre Napoleón. Va a ser uno de los poderes hegemónicos, reaccionarios, absolutistas, conservadores, que va a llevar la batuta, junto con sus socios Francia, Prusia y Rusia, en el contexto de la Europa de la primera mitad del siglo XIX. Ese imperio austríaco será el, por ejemplo, encargado y responsable de disolver los movimientos revolucionarios liberales, constitucionalistas, que surgirán tanto en Italia, caso del reino de Cerdeña, Piamonte, en Turín, en Milán fundamentalmente, como también en Italia, en el caso del reino de Nápoles o reino de las Dos Sicilias, con esa oleada revolucionaria italiana que llevaría a que tanto los piamonteses, los sardo-piamonteses, como los siciliano-napolitanos llegaran a instituir la Constitución de Cádiz de 1812 como su propia Constitución, no a tomarla como ejemplo, sino a adoptarla tal cual, siendo además el grito de guerra, por ejemplo, en Cerdeña-Piamonte, el de ¡viva la Constitución española! Bien, Austria, como digo, será la que ejercerá represión, reprimirá los movimientos constitucionalistas y liberales en Italia, en esos años 20 del siglo XIX, como en Alemania, cuando se producen movimientos de corte liberal, en muchos casos y en buena medida impulsados por el segmento burgués, intelectual, universitario, será también Austria la encargada de reprimirlos. Austria es, por tanto, una de las directoras de Europa y junto con Francia serán las dos potencias que se repartirán el control y la represión de los movimientos liberales en el contexto europeo. A Francia corresponderá en suerte derribar al gobierno liberal español, el
el trienio liberal en 1823, precisamente en la Bahía de Cádiz, precisamente en Puerto Real, y Austria tocará en suerte reprimir esos movimientos liberales, constitucionalistas, antiabsolutistas, tanto en el seno de una todavía fragmentada Alemania como en el seno de una también, aún en esos momentos, fragmentada Italia. Por tanto, el Imperio austríaco, como hemos venido señalando, será, junto con la Francia, la Prusia y la Rusia de la época, uno de los 4 grandes adalides del reaccionarismo y del conservadurismo antiliberal y antidemocrático en la Europa de principios del siglo XIX, en la Europa de las oleadas revolucionarias de 1820.